Devocional diario. Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente y bendecido día. Quería compartirte el devocional en esta mañana. Quizás te lo toque ver en el mediodía, a la tarde, a la noche, pero sea algo que Dios va a bendecir tu vida. Y hoy quería hablarte del reencuentro y compartirte el capítulo 42, versículo 24. Dice así: Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José a que llenaran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diese comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Comienza el capítulo nombrando la historia de cómo los hermanos de José van a la tierra de Egipto porque su papá los manda para allá porque había hambre en la tierra, no tenían para comer. Entonces él le dice: vayan a la tierra de Egipto porque por todos lados está la fama de que Egipto tiene comida, tiene sustento. Entonces ellos van. José los reconoce inmediatamente a sus hermanos, más sus hermanos no lo reconocen a él. Y todos se humillan y se rinden delante de él. Y entonces él ahí entiende que se estaba cumpliendo la visión que Dios le había dado muchos años atrás. Se cumple ese propósito que Dios tenía de que sus hermanos se iban a humillar y se iban a rendir delante de él. Pero dice que él no se queda con eso y comienza a preguntar, y ellos hablan que eran dos hermanos. Comienzan a contarle la historia, que uno ya no estaba más, que era José, porque ellos no reconocían quién era el que les estaba hablando. Entonces José toma la decisión de tomar prisionero a uno de ellos y que los demás vuelvan a su padre y que traigan al hermano más chico. Pero al versículo 24 dice que él se apartó de ellos y lloró. Y el reencuentro es una parte muy emocional y a veces hasta necesaria para que la sanidad sea completa, porque muchas veces experimentamos lo que es el perdón de labios para afuera, como una declaración y no verdaderamente como una manifestación de Dios sanando el corazón. Porque si algo tenemos que entender, que el perdón de Dios es algo milagroso, porque a pesar de que te ofenden, te lastiman y te hieren, cuando Dios sana el corazón no queda ningún tipo de rencor, no queda ningún tipo de rechazo, porque hay una sanidad. A diferencia de las heridas físicas, las heridas emocionales pueden pasar toda la vida y no se sanan. Es decir, una herida física yo la toco y me va a doler, pero con el tiempo se va a cicatrizar, me va a quedar la marca, pero ya no tiene dolor. O sea, está la marca, pero ya no hay dolor porque ya se sanó. En cambio, una herida emocional pueden pasar muchos años, pero ahí está el dolor. Y podemos ver en José que aún ya habían pasado 13 años hasta que él fue nombrado el segundo después de Faraón, más 7 años de vacas gordas, y ahora estaban en el tiempo de escasez. O sea, podemos hacer un cálculo y sería: pasaron 13 años más 7, son 20, y ponerle que estaban a mediados de lo que sería este tiempo de malaria. Estamos hablando 23 años, 24 años promedio. Había pasado mucho tiempo, pero al verlos, él lloró. Y eso nos habla de que todavía había áreas que sanar. Y el reencuentro que él tiene con sus hermanos era para una sanidad, porque Dios iba a hacer algo en él. Pero no solamente en él, sino también en su familia. Algo que nosotros debemos querer con todo el corazón, que la restauración y la sanidad que Dios va a traer en nosotros va a venir también sobre nuestra casa y sobre nuestro hogar. Dios va a visitar de una manera muy especial, porque para que se cumpla el propósito de Dios, acordate de esto: primero tiene que haber restauración. Para que se cumpla el plan y el propósito de Dios, primero tiene que haber sanidad. Si no, no se puede, porque ese propósito y ese plan va a quedar en la nada. Ese plan y ese propósito de Dios va a quedar simplemente en un vacío. Podés lograr, podés alcanzar y podés llegar muy lejos, pero si no hay sanidad, déjame decirte que eso no sirve. Sobre todas las cosas guardá, dice la palabra, guardá el corazón, porque de él mana la vida. Es decir, si nosotros no aprendemos a guardar el corazón de lo incorrecto, vamos a ser presa del enemigo en el área emocional. Debemos guardarnos en las emociones y dejar que Dios sobre y que Dios trabaje. José estaba firme en su posición, pero su corazón estaba herido. Por eso él llora. Manda a sus hermanos a buscar a su hermano más chico y consigue la historia relatando el dolor de Jacob, viendo cómo había perdido un hijo, ahora perdió otro y estaba por perder el tercero. Y entonces él dice: voy a ir al Seol, voy a morir a causa de esto. Era como que la desgracia lo perseguía, las situaciones eran muy difíciles. Lo que no sabía, que todo esto era el principio de algo glorioso que iba a ocurrir en su vida, de algo tan extraordinario que iba a marcar un antes y un después, y él iba a poder entender algo: que el Dios que lo había llamado era fiel y iba a cumplir su propósito.
que el plan que él había visto que en un momento sobre su hijo más chico se iba a cumplir, o sea, el segundo más chico, que un día se acabó, se iba a dar cuenta de que ese propósito estaba más vigente que nunca y que Dios no había mentido y que Dios no se había olvidado de su casa y de su familia. Hoy quizá le estoy hablando a gente que cree que Dios se olvidó de su familia, que se olvidó de su casa. Pero déjame decirte que primero Dios va a tratar con vos, te va a sanar cada herida que hay en tu vida del pasado, de tiempo atrás, de años, de meses. Dios las va a sanar y tu historia va a ser cambiada, porque vas a entrar en el propósito de Dios con el corazón sano y con el corazón restaurado. Que Dios te bendiga y ¿sabes qué? No te olvides compartir.